Muy buenas y bienvenido a mi canal. Soy Juan Góngora, inversor inmobiliario. Y en el vídeo de hoy quiero contarte cómo yo me estoy preparando para compensar la escasa jubilación que nos va a quedar cuando llegue el momento de jubilarnos. Vamos a comparar cómo gestiona el gobierno español la jubilación frente en que a mi parecer es de los países que mejor gestiona la jubilación de sus ciudadanos. Y es el gobierno australiano. Y también porque considero que la jubilación como la conocemos a día de hoy tiene los días contados. Así que sin más, dentro vídeo. Y es que, para que os hagáis una idea, el sistema público de pensiones español parte del número de cotizaciones en activo, es decir, del número de trabajadores que contribuyen a la seguridad social, que el gobierno intuye que siempre va a ser un número suficientemente elevado para soportar la carga de los pensionistas. Pero hay que tener en cuenta que el envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida, el alza del desempleo a consecuencia de las crisis económicas hacen que todo esto se ponga en duda. Porque tened en cuenta que a finales de 2020 había menos de 2 cotizantes por pensionista, cuando llegó a ser superior a 3 en 2007. Por un lado, la esperanza de vida está aumentando de una forma sostenida, un campo en el que España ocupa un papel muy importante, ya que se estima que antes de mediados de siglo España supere a Japón en lo más alto del ranking mundial. En pocas décadas. En pocas décadas, la esperanza de vida habrá superado los 90 años. Y nos basamos en estos números teniendo en cuenta que en el 2018 ya había más de 15.000 personas en España por encima de los 100 años. Y más de medio millón superaban los 90 años, siendo estas personas un 1% de la población española. Vamos a pasar ahora al ordenador. Vamos a ver esta pirámide desde el año 50 para que veáis cómo está siendo la natalidad respecto a la longevidad en España, ¿vale? En el año 50 la tasa de fertilidad era muy buena, ya que suponía sobre un 10% de la población aproximadamente, y la mortalidad no estaba tan al alza como ahora, ya que solamente por encima de 65 años había quizás un 4 o un 5% nada más, ¿vale? La gente no llegaba a tanta longevidad como hoy en día. Si vamos aumentando los años, por verlo aquí, vamos a aumentar hasta el año 80, por ejemplo, ya vemos que se empieza a reducir la natalidad y la esperanza de vida empieza a subir, empieza a continuar. Ya hay mucha más gente por encima de 65 años. Si nos vamos hasta la década del 2000, vemos cómo sigue reduciéndose la natalidad. Aquí tenemos una horquilla bastante importante, ya de gente por encima de los 20, incluso por encima de 65 ya estamos por aproximadamente un 10% de la población. Y ya si nos acercamos a la actualidad, 2020, vemos cómo el embudo sigue hacia arriba y hay mucha gente por encima de 40 años. La mayor parte de la población está por encima de 40 años, lo que consideramos que es imposible que el sistema de pensiones pueda seguir soportando esta cantidad de gasto. Si vamos un poco al futuro, que si esto sería hablar por hablar porque nadie sabe qué va a pasar, pero vamos al 2040, por ejemplo, vemos que la natalidad sigue a la baja y el embudo está mucho más arriba. Por encima de 60 años ya es una locura de gente que habría. Vemos aquí ya un 10, un 20, quizás un 30, un 40% de la población estaría por encima de los 60 años. Vale, esta web me ha parecido súper interesante, ya que para las personas que no sean de España, incluso que estén fuera de la Unión Europea, pues aquí arriba pueden poner el país donde estén y ver esta gráfica independientemente del país en que te encuentres. Si seguimos aumentando hasta 2050, pues evidentemente pues nadie sabe qué va a pasar. Esto es hablar por hablar, pero la verdad que no pinta muy bien la cosa si no cambiamos el sistema de pensión que tenemos actualmente. Esta sería la seguridad social mía propia, ¿vale? Con todos estos días cotizados, ¿vale? Y hoy no es día 28 de febrero, no sé por qué sale aquí eso, pero bueno, no tiene importancia. Supuestamente yo me jubilaría el 24 de diciembre, ya que es mi cumpleaños del 2049, con 65 años, que seguro que será más, no será 65 años, pero bueno. Me quedaría una pensión de 1.334,27, pero el valor real, lo que supuestamente sería a día de hoy, no llega a 800 euros, ¿vale? Esto lo podía hacer cualquiera de vosotros en la seguridad social de vuestra zona. Y ya que estamos haciendo este vídeo y hablando de estadísticas de longevidad, me acabo de dar cuenta que vivo en la provincia de España con menor esperanza de vida. Así que tendré que correr un poco más para vivir lo mismo que vosotros.
Y por otro lado, la tasa de fertilidad se encuentra muy por debajo de garantizar el reemplazo generacional, ya que en España ronda actualmente 1,3 hijos por mujer, cuando dichos niveles de reemplazo exigirían estar por encima de 2 hijos por mujer. Vale, he querido rescatar esta noticia aquí de 20 minutos. España invierte más en pensiones que la media europea. El bajo nivel de empleo y la generosidad de las prestaciones elevan el gasto. El Estado gasta una cantidad equivalente al 12,7% del Producto Interior Bruto en pensiones, la séptima cifra más alta de la Unión Europea. El envejecimiento previsto de la población podría elevar el gasto hasta situar a España en el tercer puesto de 2050. La deuda de seguridad social supera los 100.000 millones de euros por primera vez. España es uno de los países de la Unión Europea que más gasta en sistema de pensiones, si se compara ese gasto con el tamaño de la economía. Según datos de Eurostat, recopilamos que el Banco de España, en un informe publicado este miércoles, el Estado invirtió en esta partida presupuestaria un 12,7% del Producto Interior Bruto de este año. Una diferencia con los vecinos comunitarios que se explica en buena parte por los bajos índices de empleo del país, ya que la media europea está en un 10,4%, y que solo es mayor en otros 6 países del viejo continente. Si llegaste hasta aquí es que te está gustando este tipo de contenido, así que dale like, suscríbete y activa campanita, que no te cuesta nada y ahí me ayudarás un montón. Y pongámonos en posición ya que vamos a trasladarnos a 17.000 kilómetros de distancia para ver cómo gestiona el gobierno australiano las pensiones de sus ciudadanos, ya que es conocido a nivel mundial como uno de los mejores sistemas de jubilación debido al cambio que se produjo a finales de la época. ¿Otra vez de la época? Madre mía. Debido al cambio que se produjo a finales de la década de los 80, donde se dieron cuenta que el sistema que tenían los llevaría a la quiebra. Decidieron hacer un cambio drástico a la situación y matar 2 pájaros de un tiro, ya que estaban sumergidos en una gran inflación. Y para compensar a las personas que ya habían contribuido, era necesario un nuevo rumbo, y así se hizo. El primer ministro ideó un nuevo sistema de pensiones, que garantizaba la pensión del jubilado, pero sin que esto costase un sobreesfuerzo para los más jóvenes, comenzando con un sistema mixto, por una parte un ahorro privado y otro público. Y además la llamada pensión de edad, para aquellas personas que no le hubiese dado tiempo a ahorrar lo suficiente para su jubilación. De esta forma, a cada trabajador se le descontaría de su sueldo un 10% aproximadamente. Este 10% iría a una cuenta de ahorro a su nombre, invertida en uno de los 50.000 fondos que ya existían en Australia. No obstante, si el trabajador quería y demostraba unos suficientes conocimientos financieros, podía ser él el que gestionara sus propias inversiones. ¿Y cuál fue el resultado de todo este cambio que hizo el gobierno australiano? Lo cierto es que fue todo un éxito, y a los pocos años todos los trabajadores australianos estaban muy satisfechos, viendo que todo aquello que se les había descontado iban a un fondo a su nombre, y viendo cómo año tras año sus ahorros iban subiendo. A día de hoy, después de más de 40 años de esa decisión, el sistema de pensión australiano apenas ocupa un 3% del Producto Interior Bruto. El país ya cuenta con más de 450.000 fondos privados donde invertir ese 10% obligatorio que tienen que ahorrar los trabajadores. Y por si esto fuera poco, también el gobierno australiano ofrece incentivos fiscales para aquellos que ahorran para su jubilación. Y qué casualidad que es lo que yo estoy haciendo desde hace años, para compensar la pequeña jubilación que nos quedará. Aparte de inversiones en inmuebles, destino todos los meses desde hace años un 10% en un fondo indexado, con la idea de que el interés compuesto me dé de aquí a 20 o 25 años lo que el gobierno no será capaz de cumplir. Y para los más interesados, yo invierto con MyInvestor, en un fondo indexado en MSCI World. Considero que es lo más interesante para mi tranquilidad, ya que lo tengo todo automatizado y no me requiere ningún tipo de esfuerzo. Bien, he cogido esta web, que no es la primera vez que la utilizo para enseñar el interés compuesto. Vale, partimos de la base que podríamos ingresar 5.000 euros, por ejemplo, el primer mes, y luego tener unos ingresos recurrentes de 250 euros todos los meses, que como es anual serían 3.000 euros anuales, durante 20 años a una tasa de interés de un 8%, que sería como funciona el SP500 o algún índice similar. Vale, lo calculamos y obtendríamos que dentro de 20 años tendríamos aproximadamente 171.000 euros. Pero como es normal, dentro de 20 años no podremos comprar lo mismo que hoy en día con esta cantidad. Y ahora vamos a pasar a un Excel para que veáis qué podríamos comprar con estos 171.000 euros si la inflación fuera de un 3% anual. Como he dicho, inflación a un 3% durante los próximos 20 años, ¿vale? Vale, vamos a poner los 171.000 euros. Vale.
y se quedarían, dentro de 20 años, se quedarían en 93.000 euros aproximadamente, ¿vale? Aproximadamente la mitad de lo que tendríamos. Pero es decir que si cogemos la calculadora y hemos dicho que vamos a poner 5.000 euros el primer mes, ¿vale? 3.000 euros que vamos a poner todos los años por 20 años, más los 5.000 euros que hemos puesto inicialmente, tendríamos 65.000 euros. Si estos 65.000 euros lo tenemos hoy día y decimos que no queremos invertirlos, cuando pasen 20 años, estos 65.000 euros se convertirían, por la inflación, en unos 35.000 euros, ¿vale? Esto tenéis que tenerlo también en cuenta. Hay gente que no quiere invertir y me parece genial que no invierta, cada uno puede hacer con su dinero lo que quiera, pero tenéis que tener en cuenta el tema de la inflación, ¿vale? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya sido de interés para ti y que haya servido para concienciarte de que hay que tener un plan B por si al final el gobierno no cumple aquello que nos ha prometido. Sin más, me despido y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.